Pues en Periodista Digital continuamos este ciclo de entrevistas a periodistas. Hoy contamos con, me ha dicho antes que no la llame usted, con Victoria Lafora. Muchas gracias por venir a Periodista Digital. Gracias a ti por llamarme. La verdad es que la trayectoria tuya comienza hace bastante... Bueno, ha tocado, hay que decir, los tres palos, ¿no? Prensa, radio y televisión. Sí. Creo que el orden es prensa lo primero, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese comienzo en, creo que es Diario 16, ¿no? La carrera... Sí, pues empecé en Diario 16 y yo creo que me tocó vivir una etapa muy fascinante del mundo del periodismo, lo mismo que le ocurrió a casi todos mis compañeros que empezamos a ejercer la profesión al comienzo de los 80, que, bueno, pues este país era una ebullición política, estábamos con todos los pactos de la transición, los pactos de la Moncloa, e incluso yo viví el 23F. Entonces yo creo que esa etapa de la vida profesional en que parecía que este país un día tocaba el cielo y el otro día nos íbamos a los infiernos con una cantidad de atentados de ETA que es que ahora mismo resulta inimaginable que un país hubiera podido soportar una situación de violencia y de terror como la que se vivieron esos años, hace que para un periodista su quehacer profesional sea absolutamente fascinante, porque es que la realidad te desborda absolutamente. En aquella época la redacción la dirigía ya el señor Ramírez, estaba antes... Sí. A ver, yo entré con Miguel Ángel Aguilar, pero inmediatamente... Poquísimo tiempo después llegó Pedro J. Ramírez y con él estuve hasta el año 89, 88. Sí, entiendo que sea un señor Ramírez más periodista que empresario en aquel momento, ¿no? Porque una redacción joven. Sí, mucho más periodista. Pedro J. yo creo que es uno de los mejores periodistas que hay en este país y vivía por y para el periódico. Es decir, trabajaba fines de semana, festivos, las vacaciones eran lo menos de lo menos y casi siempre se iba a Estados Unidos a ver cómo funcionaba el New York Times o el Washington Post, con lo que descansar, la verdad es que no descansaba nunca. La verdad es que nos metió un ritmo a la gente que trabajábamos allí de exigencia y de sacar noticias, o sea, hacer de periodistas, que era sacar información. Y por curiosidad, ¿coincidió también con Justino Sinova, Jesús Gutiérrez, que han estado por aquí los dos? Sí, coincidí con los dos. Los dos eran subdirectores del periódico con Pedro J. Ramírez, o sea, mis subdirectores. Y están un poco, que eran un poco los que dirigían la redacción, por así decirlo. No. La redacción la dirigía Pedro. Por debajo de la Sí, lo que pasa es que Pedro era tan omnipotente, bueno, debe seguirlo siendo en el mundo ahora en estos momentos, pero es decir, una persona que está tan al frente del timón, todas las decisiones las tomaba él, es decir, él presidía la reunión para decidir cuál era la primera del periódico, él decidía todos los cambios dentro de la redacción, tú te vas a Internacional, tú ahora haces esto. Es decir, era él y los demás seguían un poco lo que él decía. Entrabas antes el 23F. Eso debió ser una especie de... Bueno, antes de nada, ¿estabas en el Congreso? Aquí? No estaba en el Congreso. Es una historia muy bonita. Yo tenía una entrevista con la mujer de Calvo Sotelo y me esperaba en su casa esa tarde. Entonces yo estaba en el periódico preparando la entrevista y en el momento en que oímos los tiros y estábamos con la radio conectada y oímos a la cadena SER que estaba dándolo en directo, Pedro J. me dijo, no había ningún fotógrafo en ese momento, estaban todos en el Congreso, en la puerta, y el que tenía que venir conmigo a la entrevista no había llegado todavía. Y entonces me dijo, por si acaso no puedes cruzar Madrid, sal ya. Y entonces a Pero Gurbide, que luego llegó a ser un importante redactor en El País, le dijo, tú tienes cámara, ¿verdad? Pues vete a tu casa, cógela y te vas con Victoria de fotógrafo. Y cruzamos Madrid, que la verdad es que el último tramo ya por la casa de campo, porque Leopoldo Calvo Sotelo vivía en Somosaguas, prácticamente lo hicimos con el carnet de identidad en la boca de la cantidad de controles policiales que había. Había un poco de... Claro, en aquel momento no se sabía... Estamos hablando de antes de que incluso intervenga el rey, ¿no? Sí, claro. Fue justo después de que Tejero entrara al Congreso. Y curiosamente la mujer de Calvo Sotelo estaba mucho más preocupada por sus hijos, que estaban en la tribuna como espectadores del nombramiento de su padre o de la elección de su padre, que por su propio marido. O sea, todo su terror era... ¿Qué va a pasar con mis hijos? Es verdad, no se me ocurre pensarlo, con los invitados que hubiera ahí en la tribuna. Claro. Ahí se nota lo que es una madre, ¿no? Sí. Bueno, durante todo el proceso 23F, los golpistas le cogieron mucha tierra a lo que era Diario 16. De hecho, nos contaban que incluso en el juicio, decían que si había alguien de Diario 16, no comparecían.
Y no sé si es verdad, dicen que además está la anécdota de que el diócesis tenía la rotativa muy cerca de la rotativa del Alcázar. No sé si esto le suena... Bueno, relativamente cerca. Es decir, la rotativa nuestra estaba en Julián Camarillo y la del Alcázar estaba por aquí cerca, por la Plaza Castilla. Creo que está cerca de donde estaba la antigua del Ya. No estábamos muy cerca, ¿no? No, pero, a ver, lo curioso del juicio del 23F es que las dos personas que estaban cubriendo el juicio, que era casualmente Pedro J. Ramírez, pues eso te digo yo, de su omnipresencia y su estar en todos lados, él fue quien se acreditó como una de las personas que iban a cubrir el juicio. Y la otra era José Luis Gutiérrez, el subdirector. Bueno, pues a Pedro J. le expulsaron del 23F porque el periódico publicó una noticia de que la corazada que había salido del cuartel del Pardo, en fin, contaba cómo se habían ido los tanques por las calles de Madrid y las órdenes que llevaban. Y entonces, por publicar esa noticia, a Pedro J. le expulsaron de la sala del juicio y le sustituí yo. Y yo estuve todo el juicio del 23F en campamento. O sea, que si eres un testigo, eres un testigo de las declaraciones de uno a otro, sí, acusados, claro, de Milán, acusando a Armada y tal. Bueno, y no es por centrar mucho el tema, pero ¿qué impresión te sacó ver a aquellos militares de carreras tan largas y tan laureadas acusándose mutuamente, viendo ahí, ahora que se especula tanto con... Fue un espectáculo bastante deplorable, pero bastante deplorable. Era como si de repente en la sala del juicio se dividiera en dos. Había unos que intentaban escapar a toda costa de cualquier responsabilidad y entonces era yo no he sido, y desviaban toda la intencionalidad de su acción hacia el rey, don Juan Carlos, y luego la otra mitad, que eran Tejero, Milans y algunos miembros de la corazada Brunete, que mantenían una actitud de chulería en la sala con los abogados, con los fiscales, con el presidente del tribunal. Era todo el rato al borde de decir, pues ahora yo, en fin, me levanto y me voy, como si en una sala de juicio, y siendo uno el reo, se pudiera levantar y marchar, pero en fin, era una situación de una tensión tremenda, pero tremenda. O sea, los periodistas estábamos sentados justo detrás de la última fila de guardias civiles de los que entraron al Congreso y se volvían a mirarnos, y es que si una mirada matara, nosotros hubiéramos acabado allí todos muertos. En fin, parece que fue hace mucho, pero en el fondo fue anteayer, ¿no? Sí, bueno, a mí me parece que ya hace ya mucho de eso. En cuanto al último intento de golpe. Quería preguntar también por el tema de las tertulias radiofónicas, porque ahora ya están por todas partes, como si el programa es en televisión sobre todo, parece que el programa sea de deportes, de corazón, de política, tiene que tener su tertulia. Pero en los años 80 era algo que estaba comenzando, y lo digo porque una de las primeras tertulias, la segunda debía ser así, era la de Radio Popular, de protagonistas, don Luis del Olmo, y me dio atención ver que ahí había Pilar Cernuda y Victoria Lafora. Sí. ¿Cómo surgió aquello? Pues eso fue muy gracioso, muy curioso. A ver, el Luis del Olmo tenía un programa de radio muy largo durante la mañana, entonces lo fue llenando de secciones, y una de las secciones era 5 mujeres periodistas que entonces hacíamos información política y parlamento. Nos llevaba a una hora de su programa determinado para ayudarle a hacer una entrevista a un político de cualquier partido político. De hecho, entrevistamos a José María Aznar cuando todavía no era el líder del PP, entrevistamos a Manuel Fraga, es decir, hicimos una entrevista cada semana, era una hora de entrevistas con un dirigente político, y luego, una vez que se había marchado el dirigente político, las mujeres debatíamos qué nos habían parecido sus puntos fuertes, sus puntos flacos, por dónde creíamos que no había estado muy veraz en sus declaraciones y que más bien había sido una respuesta políticamente correcta. Y resultaba muy divertido porque, claro, éramos 5 mujeres y además teníamos como mucho pique profesional a ver quién hacía la pregunta más brillante, con lo que ahí la verdad es que nos dejábamos ¿Quién la piel. Por ahí junto a...? Pues estaba Julia Navarro, estaba Pilar Cernuda, estaba Consuelo Álvarez de Toledo y estaba yo. Ahora que se repite tanto el samanito de los políticos de ahora son mediocres comparado con los de entonces, tal, tú que los has conocido de verdad, todos los de entonces, a los Adolfo Suárez, los Fraga, Hernández Mancha, Guerra, Felipe, ¿qué impresión tienes de los políticos de entonces en comparación con los de ahora?
que los de ahora son absolutamente mediocres. O sea, compartes el San Absolutamente Benito. mediocres. O sea, creo que estamos pasando una etapa en este país en la que tenemos la peor clase política que ha habido desde la transición. Es decir, yo creo que el espíritu, el sentido del Estado que demostraron los pactos de la Moncloa, el sentido del Estado que tenía Fraga, que tenía Santiago Carrillo, que tenía Adolfo Suárez o que tenía Felipe González, en este momento se desconoce totalmente. Y estamos pasando quizá por una etapa de crisis, yo creo que peor en cuanto a nivel económico, quiero decir, que la que provocó los pactos de la Moncloa. O sea, que ahora estaría justificado que hubiera otro intento. Absolutamente. Un apartado que me interesa mucho contar es lo de la fundación de Telemadrid. Cómo es probar en ese proyecto de iniciar una cadena autonómica. He podido leer que entre los que en ese primer equipo de informativos estaba Pedro Erquicia, Baltasar Magro y Victoria Lafora. Sí, pues fue un proyecto precioso, pero precioso. En aquel momento gobernaba Joaquín Leguina la Comunidad de Madrid y quiso hacer una televisión plural. Entonces, bueno, pues la forma de nacer el canal, yo el departamento de programas no lo conozco porque yo trabajé en informativos. Entonces, Pedro Urquicia llamó a Fermín Bocos, un periodista entonces ya de un acreditado prestigio, y le encargó conformar una redacción. Y la redacción se hizo por una selección de personal tan absolutamente limpia que tenía que pasar por una especie como de tribunal en el que había periodistas, sindicatos, y entonces entre todos, en una mesa enorme, me acuerdo perfectamente, iban pasando los currículos y en función de la experiencia profesional, sobre todo en aquel entonces interesaba mucho a la gente que venía de la radio, porque claro, tenía ya por lo menos la altura del micrófono. Entonces se seleccionó una redacción pequeñita, se nos formó, porque yo fui también a esos cursos en la Academia de Televisión que está ahí en la Dehesa de la Villa, y se nos dio cursos de locución, de montaje, de redacción para televisión. Y así estuvimos 3 meses formando a toda una redacción a la que no preguntábamos de qué color era, ni de dónde venía, ni cuál era el político que le gustaba. Y entonces hicimos una experiencia de unos informativos que presentaba, uno de ellos lo presentaba... mi amigo del alma. ¿Será posible que me olvide el nombre? No era Bocos ni Magro. No, ni Bocos ni Magro. Lo presentaba el que ahora presenta el informativo de 4 a mediodía. Arce. ¿Roberto Arce? No, Arce es el que hace por la noche. Hilario Pino. Ah, hombre. Por Dios, Hilario. Ay, perdón. Por Dios, Hilario Pino. Mi amigo Hilario Pino. Bueno, a ver, pues Hilario Pino presentaba el informativo de por la noche y su editor era Vicente Vallés. Ah, Claro. Entonces, era era muy joven, claro. Muy joven, muy plural, con muchísimas ganas de trabajar. Y entonces, bueno, pues igual nos volvieron a tocar acontecimientos fascinantes como la caída del muro de Berlín. Hicimos un informativo desde la Puerta de Brandenburgo y sobre todo hicimos una televisión absolutamente plural y objetiva, que en aquel entonces, que la televisión española estaba muy mediatizada por el poder político, era como un soplo de aire fresco y se disparó la audiencia. Nos empezó a ir bien, hasta que cambió el gobierno de la Comunidad de Madrid y les debió parecer que aquellos informativos eran excesivamente libres y que había que reconducir la situación. Pero Despidieron a Fermín Bocos, despidieron a Baltasar Magro y yo me fui por solidaridad con ellos. Pero esto es interesante. Habla de cuando en el año 91 que sigue eso, pero ya entre Izquierda Unida sí. Y de hecho entra el presidente Moral Santín, que ahora tiene algunos problemas. Exactamente. El compañero Moral Santín le parecía que, en fin, que allí había un exceso de libertad. Y salieron... Sí, salió Baltasar Magro, salió Fermín Bocos, poco después salió Erquicia y yo me marché por solidaridad. Me acababan de renovar el contrato, pero me pareció tal patada a la libertad de expresión que me marché. Después ya imagino el San Benito, que creo que se ha mantenido, no digo que sea verdad o no, pero tendría tenido ya desde entonces el San Benito de ser una cadena pues del color del partido que gobierne. Que desde entonces ha gobernado el PP, luego siempre ha sido una cadena muy pro PP.
lógicamente. Eso no lo digo yo, lo dicen todos los ciudadanos madrileños, es una evidencia. Ahora cuando se habla de si las cadenas autonómicas son muy caras, que si hay que privatizar, ¿qué piensa usted como una persona que participó en la fundación de una cadena autonómica? A ver, yo creo que las cadenas autonómicas tuvieron un error en el proceso de gestión misma de las cadenas, que fue el querer imitar el único modelo que había de televisión pública entonces, que era Televisión Española. Televisión Española en aquel entonces era un monstruo gigantesco con una redacción inmensa y con unos presupuestos altísimos, porque también era la única televisión que tenía, o sea, que podía ofrecer publicidad, porque Antena 3 no había nacido todavía. Entonces, al ser monopolística en cuanto a la publicidad, tenía muchísimos ingresos. Entonces, era una maquinaria, yo diría que gigantesca. Entonces, las televisiones autonómicas, claro, repitieron el modelo, y lo que empezó siendo una redacción muy pequeña, con la que hacíamos, a mi juicio, unos estupendos servicios informativos, recibieron toda clase de premios, no es que lo diga yo, y además tuvieron mucha audiencia. O sea, ya quisiera la Telemadrid de hoy tener la audiencia que teníamos entonces. Era una redacción muy pequeña, pero fue como ese monstruo que va creciendo, que llega un nuevo responsable de informativos y necesita incorporar a gente de su confianza, pues digámoslo así, siendo muy políticamente correctos. Y claro, la redacción se fue haciendo cada vez más grande de nuevos incorporados según iban cambiando los gestores. Y ahora mismo, pues, tiene un problema gravísimo de personal y de hecho creo que, en fin, están amenazados con un ERE. Veremos a ver ahí qué ocurre. Creo que fue también, y aquí pido perdón si me equivoco, directora de programas de televisión española, sí. ¿Es correcto? ¿En qué periodo fue aproximadamente? Pues mira, fue en el año 90. Del 90 al 93 dirigí el Centro Territorial de Televisión Española de Madrid y coincidió con la llegada de Gallardón. Y bueno, la verdad es que tengo que reconocer que Gallardón fue absolutamente respetuoso con los informativos que hacíamos desde el Centro Territorial de Madrid. Yo tengo que decir aquí públicamente que jamás recibí una llamada suya diciendo no me ha gustado esta información o esto, me gustaría verlo reflejado de otra manera o en fin, te ruego que cubras esta noticia porque es de mi interés, en absoluto. Y de allí yo ya llevaba muchos años haciendo periodismo en primera línea y quería ver un poco lo que era una televisión en el área donde realmente está toda la partida de gastos, que es en programas. Y como Televisión Española tenía un departamento de programas que eran muy informativos, donde pues se hacía programas del corazón, programas de debate, programas de entrevistas, reportajes. Pues entonces yo pedí a la dirección de Televisión Española que María Antonia Iglesias quería llevarme, era entonces la directora de informativos, quería llevarme a editar un telediario, pero a mí me pareció que yo tenía que aprender nuevas cosas, entonces me marché a Prado del Rey y realmente aprendí lo que es una mole como es Televisión Española por dentro, con unos presupuestos. O sea, las partidas presupuestarias destinadas a programas era algo que yo nunca he vuelto a ver. Y entonces, bueno, pues trabajé con muchísimos directores de la casa, comprobé el magnífico personal a nivel profesional que hay en Televisión Española. Están los mejores, sin lugar a dudas, los mejores técnicos de sonido, los mejores realizadores, los mejores iluminadores, o sea, son los mejores, los que tienen más experiencia, los que llevan más años y los que conocen mejor el medio. Exactamente, con aquel programa que se llamaba El Peor Programa de la Semana, que dejó de emitirse, llevo muchas dudas de si había sido por presiones, si había sido por tema audiencia. ¿Cómo fue? A ver, ese programa era un programa brillante, era un programa alternativo, pero era un programa carísimo, pero carísimo. Lo empezó dirigiendo Fernando Trueba, el director de cine, y luego le pasó el testigo a su hermano David, que fue quien se ocupó como realizador de hacer el programa cada semana. Lo presentaba Wyoming y a mí, personalmente, me encantaba ese programa. Lo que pasa es que el límite de la provocación siempre es, ahí hay que tener mucho cuidado cuando se está en una televisión pública. Entonces, bueno, pues una semana antes había ocurrido que el escritor catalán Quim Monzó había expresado en un programa de la televisión catalana, de TV3, unas frases absolutamente
fuera de tono y además muy ofensivas y muy, yo creo, que vejatorias para la hija mayor del rey, o sea, la infanta Elena. Vino a decir poco más o menos que, bueno, que tenía un problema de retraso mental, que era deficiente y que, por tanto, bueno, pues había que acompañarla a todos sitios y que había que tener cuidado con ella. Teniendo en cuenta que esta chica tenía pocas posibilidades de presentar una querella por semejante manifestación insultante, pues se provocó realmente un verdadero escándalo en el Parlamento catalán. Fue llamado el director de TV3 y el señor Quim Monzó fue expulsado del programa en el que participaba, que era un programa de letras. Bueno, pues justo la semana siguiente, David Trueba me propuso que quería traer a Quim Monzó al programa. Yo le pregunté si también para insultar a la infanta nuevamente, me dijo que su libertad de expresión estaba en decir lo que él quisiera y que él no le iba a coartar si quería volver a repetir el insulto. Entonces, bueno, yo comuniqué esto a la dirección de Televisión Española y el director en aquel momento, Ramón Colom, me dijo que o se retiraba ese invitado o se suspendía el programa. Yo así se lo transmití a David Trueba y ellos mismos decidieron que suspendían el programa. Eso les vino bien, sobre todo a Quim Monzó, que en su siguiente libro puso una franja de estas en la cubierta que ponía vetado por Televisión Española y le vino bien para vender libros. Y bueno, y a David Trueba le dio, sin lugar a dudas, una relevancia, que entonces era muy joven y que supongo que también le vino muy bien. Pues dos cosas más de la etapa en Televisión Española. La primera sería, ahora en esta etapa que acaba de terminar de informativos, se ha hablado como una de las mejores etapas de Televisión Española. Parece ser en cuanto a premios, que en el tema de objetividad dicen que es la que tiene. Yo tengo mucho interés en preguntar a los que antes han trabajado en Televisión Española, porque a veces cabe la duda diciendo, hombre, yo no, es verdad que por edad yo no vi los informativos de los años 90, 94, pero no creo que los presentadores estén diciendo con sesgo votad PSOE o votad PP, pero me interesa su opinión sobre aquella etapa en Televisión Española y la etapa que acaba de terminar de Televisión Española. Yo creo que no ha habido una etapa mejor que esta. Yo he vivido todas. He vivido la etapa en la que el director de Televisión Española y la directora de informativos eran personas muy cercanas al Partido Socialista, y he vivido la etapa en la que desde Buruaga a Urdaci eran muy cercanos al Partido Popular. El sesgo era evidente, el sesgo se notaba, se palpaba, casi se olía en los telediarios, pero en una etapa y en la otra. No nos equivoquemos. Quizá ya la última etapa de Urdaci ya fue de escándalo, es decir, sobrepasó todos los límites, bueno, pues porque tenía José María Aznar mayoría absoluta y entonces, bueno, pues se creían que podían hacer lo que querían. Yo creo que una etapa como esta de absoluta libertad, de pluralismo, de que en las tertulias, tanto de los desayunos como en las tertulias de análisis del 24 horas, ha sido milimétrica la presencia de personas que unos eran más conservadores y los otros más progresistas, pero estaba absolutamente equilibrado, absolutamente equilibrado. Y el otro tema era, ¿en qué momento se produce su salida de Televisión Española? O sea, estaba en programas, luego no estaba en informativos. No estaba en informativos, no. Pues cuando llegó el Partido Popular, justo en el año 96... Sí, en el año 96, sí, en el año 96, exacto. En el año 96, pues el Partido Popular ganó en junio y a mí me dijeron que necesitaban mi despacho en el mes de septiembre. Llama atención porque dentro de que no es quizá lo más recomendable, pero parece habitual que, bueno, pues cambia el director de informativos, cambia el equipo de informativos, pero el hecho de que a ti, te cambiara también, quiere decir que también se buscaba gente nueva en los departamentos. Completamente, en programas y en todos sitios, Yo también pienso que eso es una maldición de este país, el que desde la etapa del Ministerio de Fomento del 19, cada cambio de gobierno haga que en las empresas públicas tengan que salir todos y entrar todos y volver a salir todos, entrar todos. Yo creo que habría que tener un poco de respeto por la trayectoria profesional de la gente. Por eso está haciendo bien o está haciendo mal, pero claro, que no sea por el... Claro, que no sea porque ahora quiero poner a uno de mi cuerda. Y es entonces cuando pasa a trabajar por Canal Plus. Entonces me voy a trabajar a Canal Plus, exactamente. Me voy de redactora jefe de los informativos de Canal Plus y claro, el cambio es tan brutal
tan brutal pasar de una empresa pública con todo aquel despliegue de medios a una empresa privada que, bueno, hacía de la gestión alarde y tenía una redacción pequeña, donde los redactores iban con un cámara a hacer la información a la calle, no llevaban técnico de sonido como se llevaba en Televisión Española, no se llevaba ayudante de realización como se llevaba en Televisión Española, iba un redactor que además, en muchas ocasiones, y cuando podía, hacía de porteador del cámara, para que el cámara no fuera cargando con los 25 kilos que pesaba entonces la cámara. Claro, los armatostes estos. Entonces veía salir al cámara y al redactor, uno con el trípode y el otro con la cámara. Y los redactores todos sabían montar en vídeo, todos sabían montar vídeo. Eso es una cosa que yo no había visto ni en Telemadrid ni en ninguna televisión pública. Y tampoco creo que en aquel entonces en las privadas se hiciera, ni en Antena 3 ni en Telecinco. Tú fuiste subdirectora de informativos de CNN+. Sí. Que fue un experimento, además te veíamos hacerle los números de prensa, además, que no nos lo exportase también. Hoy hay un artículo muy interesante en tal sitio. ¿Cómo fue la aventura de CNN+? Fue fascinante la aventura de CNN+, porque es el periodismo total, o era el periodismo total. Era todo lo que ocurría en el mundo y en cada minuto que pasaba te concernía. Es decir, no había ninguna noticia que no tuvieras que dar, a no ser una insignificante que ocurriera en un pueblecito perdido cerca de Manchester. Pero, es decir, todas las revoluciones, todos los golpes de Estado, todas las inundaciones, los terremotos, todo nos concernía. Por lo tanto, era sentirte periodista y tener esa especie como de sensación a nivel de piel de que estás viviendo 150 vidas a la vez. Y además las 24 horas del día. Nosotros conseguimos, a través de la cadena CNN, la cadena internacional, tener un satélite que estaba abierto las 24 horas del día con Atlanta, de donde nos llegaba todas las imágenes que CNN Internacional recibía en ese momento de todas las agencias del mundo, con lo que, claro, teníamos unas imágenes extraordinarias, con lo que estábamos permanentemente entrando en directo. El eslogan de "está pasando, lo están viendo", es que era real. En un periodo en el que pasó desde la guerra de Irak, las elecciones norteamericanas... Todo, la llegada de Obama, todo, lo cubrimos todo. Y sin ánimo de poner pesimista, pero para la redacción, cuando de repente unos empresarios norteamericanos deciden que ya no es rentable y unos empresarios italianos deciden que es rentable otro tipo de negocio muy diferente, ¿qué sensación quedó en la redacción? Porque hubo muchos espectadores que se sorprendieron muchísimo de que en España no fuera rentable ya un canal netamente periodístico. A ver, fue muy doloroso para la redacción y para todos nosotros, terriblemente doloroso, porque dentro del plan estratégico de negocios del Grupo Prisa se había dicho por activa y por pasiva, y lo había dicho el consejero delegado Juan Luis Cebrián y lo había dicho Jaime Polanco, CNN Plus era un grupo estratégico, es decir, pasara lo que pasara, CNN Plus no se iba a cerrar. Es decir, desaparecía 4, todo su personal se marchaba a Telecinco, pero CNN Plus se quedaba con su canal de TDT dependiendo del Grupo Prisa. Porque se suponía que un grupo de comunicación de tantísima entidad como es Prisa necesitaba tener una televisión en abierto, y más una televisión informativa, y más una televisión con el prestigio entre la clase profesional que tenía CNN Plus, donde iban los mejores especialistas, donde el señor de Guindos tenía un programa de economía semanal en el que se llamaba Economía a Fondo y debatía con otro economista todas las semanas la situación de la crisis económica, los mercados, etcétera, etcétera. Es decir, por CNN Plus pasaron desde magistrados del Tribunal Supremo para analizar lo que estaba ocurriendo. Nosotros teníamos por norma que cualquier directo que diéramos teníamos que tener a un experto, y cuanto más cualificado mejor, para que explicara qué era lo que los espectadores estaban viendo. Entonces, por aquel humilde canal, porque teníamos unas instalaciones muy pequeñas, pasaron todos los que ahora son ministros del gobierno del señor Rajoy, todos los ministros de José Luis Rodríguez Zapatero, y desde el presidente del Constitucional a el presidente del BBVA. Es decir, porque era un canal que estaba dirigido a gente muy preparada.
que se veía en las los directivos de las grandes empresas, que estaba en todas las redacciones, que lo tenían puesto en Moncloa, que estaba en el Congreso de los Diputados, en los pasillos, en las pantallas. Entonces, eso llevaba a que las personalidades de este país tuvieran interés en acudir al canal a explicar cómo veían la realidad. ¿Y si había esa especie de garantía de que por lo menos ese TDT se mantendría? Igual que hay otro tipo de TDTs que se mantienen todavía de unas marcadas líneas ideológicas. ¿Por qué cree que hubo un cambio? ¿Por la entrada del nuevo capital? ¿O? Yo creo más bien que fue, yo no culparía tanto a estos inversores americanos que entraron a participar del Grupo Prisa y que, bueno, pues considera que con ellos ocurrió todo el desbarajuste, por así decirlo, de la desaparición de un canal en abierto, o como fue 4, que fue absorbida por Telecinco. Pero yo creo más bien que fue una decisión interna de los gestores del Grupo Prisa aquí en España, que decidieron que era un lujo que no se podían permitir. Es decir, un canal de noticias es muy caro, y bueno, pues tenían una redacción muy potente y decidieron que no tenían capacidad para seguirlo manteniendo. El problema es que la decisión se tomó el 10 de diciembre. Y claro, enfrentó a toda una redacción que llevaba 12 años dejándose la piel trabajando 10 horas diarias, 12 horas diarias, a de repente de la noche a la mañana. Y cuando pensaban que habían salvado el canal a base de esfuerzos, pues encontrarse de repente que justo en Navidad lo cerraron. Y fue muy duro además porque luego se produjo otro hecho bastante deleznable, y es que la cadena la dirección de Telecinco aquí, en concreto el señor Basile, decidió que en el hueco que dejaba en la parrilla Serene Plus poner 24 horas de Gran Hermano. Eso ya para los que trabajábamos allí fue la última bofetada, lo tomamos como un insulto. Recuerdo que el señor San José dijo que ningún político llamó para solidarizarse o intentar ayudar, que no hubo ningún tipo de ayuda política para intentar salvar CNN+. Y es verdad, pero yo en esto, y le quiero mucho, somos muy amigos, discrepo de él. Es decir, yo creo que ningún político tenía por qué intentar salvar un canal que no había tenido un especial trato de favor con nadie. Es decir, las entrevistas de Antonio San José eran igual de ecuánimes con la gente del Partido Popular que con las de gente del Partido Socialista. Ahora, cuando hay una situación, digamos, parece difícil en el periodismo, pues acaba de cerrar hace un poco un diario como es El Qué, y ha habido muchos cierres, aparecen los debates, los miedos de ¿va a desaparecer el periodismo? ¿Va a desaparecer el papel? ¿Va a desaparecer lo que sea? Que coincide encima en un momento en el que la imagen del periodismo quizás ha sido muy perjudicada por algún tipo de tertulias. No quiero generalizar a todas las tertulias, pero quizás eso han combinado dos cosas que han... Alguien como tú, que llevas toda la vida en el periodismo, ¿qué imagen tienes de la profesión en este momento? A ver, yo creo que la profesión no desaparecerá jamás, porque si desaparece el periodismo, la democracia corre peligro de muerte. El periodismo y la democracia son consustanciales y no pueden vivir el uno sin el otro. Este es un bellísimo oficio que consiste en contarle a los ciudadanos por dónde cojea el poder, por dónde cojea la oposición, y desvelar las tramas de corrupción que lamentablemente en este país son el pan nuestro de cada día. Yo creo que el periodismo ni ha perdido su calidad ni ha bajado sus esfuerzos. Creo que todo lo que se está sabiendo de, por ejemplo, un ejemplo muy reciente, de las irregularidades cometidas por los gestores de las entidades financieras que ahora van a recibir ayuda pública a costa de nuestros impuestos, porque el déficit va con los intereses de la deuda van a ir contra el déficit del Estado. Bueno, pues eso se ha podido saber gracias a la labor de investigación de determinados periodistas y determinados medios que no dudan en sacar toda esta porquería a la luz. ¿Se podría imaginar un ciudadano de este país qué pasaría si todo eso no se supiera? El periodismo no desaparecerá nunca. Puede que el papel sea sustituido por Internet o por la red,
Pero para eso los periódicos en digitales tendrán que cobrar. Porque lo que no puede ser es que la información sea gratis, entonces sí que perdería su valor. O sea, que tiene que reconocerse el trabajo que haga. Evidentemente, evidentemente. Es decir, si el periódico ABC, el periódico El Mundo, el periódico El País, y mira bien la intencionalidad de los títulos como los he nombrado, desaparecen en papel, su hermano gemelo de Internet tiene que ser de pago. Y eso se irá haciendo más temprano que tarde. Aunque se ha inventado una con cazador, esto de que dicen de las redes sociales, periodismo en Twitter, ¿lo ves posible? ¿Es como una vía o es como una cosa...? A ver, yo creo que Twitter y el periodismo no tienen nada que ver. El periodismo no es hacer una frase de 25 palabras, el periodismo no es contar si estás desayunando o te vas a ir a la peluquería o resulta que no te ha gustado un programa X de televisión. El periodismo es contar noticias, y para contar noticias hay que contar el cómo, el dónde, el cuándo y el por qué, y eso no se puede hacer en Twitter. Bueno, pues te agradezco mucho este pequeño repaso y me gustaría ver si es posible tenerte aquí en otra ocasión. Cuando quieras. Pues gracias. He estado comodísima y muy a gusto contigo. Muchas gracias.